Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Estamos en el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Sagrada Escritura. Y por eso la Iglesia invita a todos sus hijos a orar y a meditar la palabra de Dios. La meditación se convierte en ese momento oportuno para que el ser humano, a partir de la lectura de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios en esa historia del pueblo de Israel y del pueblo cristiano en la persona de Jesús, sienta cómo Dios ha estado en la historia, acontece en ella y sobre todo en la criatura por excelencia creada por Dios, es decir, nosotros, los seres humanos. El tema de la reflexión del día de hoy es un tema que nos lleva a preguntarnos con el apóstol Pablo por la resurrección. ¿Cómo entender la resurrección? ¿Será que nosotros resucitamos? ¿Tenemos la fe puesta también en la resurrección personal y comunitaria? Los primeros cristianos se preguntaban esto. El apóstol Pablo creía en los inicios de su predicación que el retorno inminente de Jesús era ya. Y por eso cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses, está respondiendo a ese problema al cual los tesalonicenses se estaban sometiendo. Y es la pregunta: ¿qué pasa con nuestros cristianos que han muerto? Y en la comunidad de Corinto, el apóstol Pablo también vuelve la mirada sobre este asunto de la resurrección. Y por eso tenemos que decir: Cristo, resurrección, fe, esperanza, Cristo. En Cristo inicia todo y con Cristo se cierra el ciclo. Si Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Pero si nosotros creemos que Cristo no resucitó, nuestra esperanza en la vida futura no tiene asidero, no tiene sentido. El apóstol Pablo sabe, reconoce que cuando él fue llamado a la predicación camino a Damasco, lo hizo porque sintió la voz del resucitado que lo llamaba a anunciar y también a tener sufrimientos por la predicación. Por eso el apóstol en este capítulo 15 va a desarrollar toda una teología maravillosa acerca de la resurrección de los muertos, sabiendo que Cristo es el primero resucitado. Y si Cristo es el primero en resucitar, nosotros que creemos en Cristo también hemos de hacer lo mismo por la fuerza de Dios, en la fuerza inexplicable incluso de la acción del Espíritu para resucitarnos. Resurrección, pues, que es clave para entender nuestra fe. Si Cristo resucitó, nosotros también hemos de resucitar. El Salmo 16 es un salmo que nos lleva también a vivir como buenos creyentes, a suplicar a Dios. La súplica se convierte en una forma de orar ante las dificultades, ante las zozobras de la vida, ante tantas incertidumbres que el ser humano puede vivir, así como lo vivió Israel. También nosotros hoy podemos orar en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en este tiempo de muerte, y decir: Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores. Y el salmista sabe que invoca a Dios porque Dios lo escucha, que invoca a Dios porque Dios es el hacedor, es el creador, porque Dios es aquel que nunca abandona a sus hijos, porque es un Dios de fidelidad. Nosotros somos seguramente infieles, pero Dios no puede ser un mentiroso y por eso Dios siempre permanece fiel a la alianza. Por eso,
cuando estemos cara a cara frente a Dios, contemplaremos su rostro y en ese rostro seremos nosotros también, hombres y mujeres capaces de Dios, es decir, de alabarlo, de bendecirlo. Y el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículos 1 al 3, nos presenta la colaboración en el ministerio. Jesús que se rodea de personas para anunciar el reino. Hombres y mujeres que son capaces, luego de sentir la conversión, el llamado, la elección, de apostar su vida al lado de Jesús. El viernes pasado hablábamos de la evangelización como el ser de la iglesia. Sigue siendo entonces importante que muchos hombres y mujeres reconozcan el llamado desde el bautismo y se den a la tarea también de colaborar en el anuncio del reino. Un reino que requiere paz, justicia social y sobre todo también una opción radical por los pobres. Porque si la iglesia olvida a los pobres, entonces está siendo infiel al llamado de Dios. La opción por los pobres sigue siendo el punto radical del Evangelio, porque Dios vino a hacer opción por los pobres y por eso son dichosos los pobres, los que sienten hambre, los perseguidos por causa de Jesús. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.